Hola, ¿qué tal? Soy David Espinosa y esto es Cosas de Guitarra. El acorde de hoy es Fa sostenido menor con el bajo en Mi. Como ya sabéis, un acorde son 3 o más notas que sonando juntas forman un contexto armónico, y ya sabéis que cuando cambiamos el bajo en un acorde, normalmente lo que estamos haciendo es otra inversión de ese acorde. Por ejemplo, en un acorde de Do, que estaría formado por Do, Mi, Sol, si yo hago Mi, Sol, Do, son las mismas notas, pero al alterar su orden estoy haciendo la primera inversión de Do. Y si hago Sol, Do, Mi, estoy haciendo la segunda inversión de Do. Pero en este caso particular no es así. No estamos haciendo una inversión porque la nota Mi no pertenece al acorde de Fa sostenido. Entonces simplemente lo que estamos haciendo es un paso hacia otro acorde, pues dándole un poquito de riqueza. Si yo hago aquí el Fa sostenido, sencillamente lo que he hecho es el mismo acorde, pero al cambiar el bajo pues le doy otro colorcito y me actúa de nota de paso para irnos hacia otro sitio. Voy a enseñaros 3 maneras de poner el acorde, como suelo hacer siempre. La primera manera os la acabo de enseñar, que simplemente es quitar la cejilla completa y mantenerla solo hasta la quinta para que este Mi pueda sonar al aire. Pondríamos dedo 3 y dedo 4 en traste 4 de las cuerdas quinta y cuarta, y luego la cejilla en el traste 2 abarcando las 3 primeras. Sí es cierto que si rasgueamos este acorde, el Do sostenido de la quinta cuerda, como es muy grave, nos entorpece escuchar bien nuestro bajo en Mi. Por lo tanto, yo lo que haría sería levantar un poquito el dedo para tapar esa quinta cuerda, de modo que suene más claramente nuestro acorde, o bien arpegiarlo, evitando tocar ese Do sostenido tan grave. Pero vamos, que si quisierais hacerlo, podríais, porque la verdad es que pertenece al acorde, obviamente. Si lo queremos hacer con la tónica en la cuarta cuerda, nos podemos ir todo trastes 2 en cuerdas 4, 3, 2 y 1, con cada uno de los dedos. Dedo 1, dedo 2, dedo 3, dedo 4. Nuestro Fa sostenido menor sería aquí, para hacer el bajo en Mi. Si lo preferís, en lugar de utilizar los 4 dedos, podéis hacer una cejilla que abarque las 4 cuerdas. Por lo tanto, cejilla en el traste 2, cuerdas 4, 3, 2 y 1. Ya sabéis que normalmente la posición con tónica en cuerda 4 se debería hacer aquí. Pero aquí no nos compensa. Está desafinando un poco la guitarra, ¿eh? ¡No, God! Bueno, continuamos. Como os decía, yo haría mi Fa sostenido menor con tónica en cuarta cuerda aquí. Pero aquí no nos compensa montarlo con bajo en Mi porque el Mi está demasiado lejos, está aquí. El Mi si lo quieres hacer en la tónica, en la cuarta cuerda, me refiero. Entonces, por eso os he dicho de montarlo así. En lugar de hacerlo con tónica en cuarta cuerda, nos tendríamos que ir a la quinta. Para eso iríamos al Mi de la quinta cuerda, que está en el traste 7, y ya montaríamos nuestro acorde de Fa sostenido menor. Y además, arqueamos poco este dedo para tapar la cuerda de Re y así no nos estorba, ya que esa nota no pertenece a nuestro acorde, ¿vale? Por lo tanto, dedo 3, traste 7, cuerda 5, dedo 2, traste 6, cuerda 3, dedo 4, traste 7, cuerda 2, y dedo 1, traste 5, cuerda 1. La sexta en principio no se debería tocar, pero en este caso particular sí se puede, porque la sexta es un Mi. Entonces, además enfatiza mucho más que ese bajo es en Mi, por así decirlo. De todas formas, esta posición, si vamos a usarlo como acorde de paso, no la vamos a usar muy habitualmente. Va a ser mucho más probable que hagamos esto, o lo que os he dicho de... Pero vamos, yo os la enseño por cumplir con las 3 posiciones en 3 cuerdas distintas, como hago siempre. Y aquí lo tenéis, Fa sostenido menor con bajo en Mi. Vale, sed buenos.